Así que, hola a todos. Estoy aquí nuevamente con Ken Cloak. Estábamos discutiendo la resolución de conflictos en el primer segmento. Ahora, necesito preguntarte, Ken, sobre la mediación. Este canal se llama Estudios de Neutralidad porque se enfoca en eso. Examina el papel de los neutrales, que entiendo principalmente en el contexto de las relaciones internacionales. Aquí es donde los países evitan la guerra y el conflicto. Me interesa cómo esto afecta a una constelación de conflictos. Veo a estos países como parte de la constelación, incluso si no son parte del conflicto. Creo que un mediador a menudo tiene que asumir un cierto papel. Este papel está profundamente arraigado en el derecho internacional y la historia de la neutralidad. Un concepto crucial aquí es la imparcialidad, que significa no tomar partido. Tú eres la persona que introdujo el concepto de omniparcialidad en la mediación. ¿Podrías explicar qué es la omniparcialidad? ¿En qué se diferencia de la imparcialidad? ¿Y cómo ayuda en la resolución de conflictos? Yes. Thank you for that question. It's one that would take a great deal of time to explain. Sí, gracias por esa pregunta. Es una que requeriría mucho tiempo para explorar completamente, pero comencemos de esta manera. Los mediadores a menudo se describen a sí mismos como neutrales. Otros también los describen de la misma manera. Lo que generalmente quieren decir con esto es que el mediador no está ligado a ninguno de los dos lados. No tienen un interés en el resultado ni tienen algo que ganar. No tienen prejuicios a favor o en contra de un lado. No tienen relaciones familiares con ninguna de las partes. Sin embargo, si profundizamos un poco más, encontramos que lo que las personas realmente quieren decir con neutralidad es la ausencia de prejuicios en su contra. Curiosamente, el prejuicio en contra del otro lado no parece ser un problema. Now, bias against the other side isn't so problematic. And bias in favor of them isn't at all problematic because that just means it just validates the idea that I'm right. And so there's no problem with Tener un sesgo a favor de alguien no es problemático en absoluto porque simplemente confirma la noción de que estoy en lo correcto. Por lo tanto, no hay ningún problema en que tengas un sesgo hacia mí. Sin embargo, el problema surge cuando mantenemos la neutralidad en situaciones donde la neutralidad lleva una implicación oculta. Es posible que estés familiarizado con la famosa declaración del arzobispo Desmond Tutu. Él dijo que si te mantienes neutral en situaciones de injusticia, te has puesto del lado del opresor. También hizo otra declaración que encuentro muy perspicaz. Dijo que si un elefante está parado sobre la cola de un ratón, el ratón no apreciará tu neutralidad. Por lo tanto, debemos examinar qué significa realmente la neutralidad. El primer punto que debemos hacer es que la neutralidad es un paso adelante. So the first thing we need to say is that neutrality is a step forward from absolutist monarchies, dictatorships, autocracies. These are openly De las monarquías absolutas, las dictaduras y las autocracias, estos sistemas son abierta y descaradamente parciales a favor de los poderes existentes. Si eres un juez en una dictadura o una autocracia y no favoreces a los poderes gobernantes, serás removido y reemplazado por alguien que sí lo haga. Así es simplemente cómo funcionan estos sistemas. Por lo tanto, la neutralidad no es una preocupación en lo que nos referimos como instituciones y sistemas basados en el poder en la resolución de conflictos. Esto incluye parejas, familias, lugares de trabajo, gobiernos, religiones y sociedades civiles. En estos contextos, la neutralidad a menudo se ve como deslealtad, herejía en la religión o incluso traición. La neutralidad tampoco es una preocupación en los procesos basados en intereses, como el diálogo, la facilitación, la mediación y la justicia restaurativa. And I'd like to explain a little bit why. But first, let's go back and say that neutrality is an issue really only in rights-based institutions like... Me gustaría explicar por qué, pero primero, volvamos a examinar el concepto de neutralidad.
La neutralidad es principalmente un problema en instituciones basadas en derechos como los tribunales de justicia. Aquí, se acepta ampliamente como un requisito previo para cualquier resultado justo. ¿Por qué es eso? Creo que es porque los derechos actúan como restricciones en el uso del poder. Funcionan en un entorno de desigualdad, poder desigual, riqueza y estatus. En este entorno, estos derechos son susceptibles a los intentos implacables de individuos poderosos de torcer los sistemas a su favor. Entonces surge la pregunta, ¿cómo abordamos este problema? Compartiré mi experiencia personal. Serví como juez durante muchos años. So, the question then becomes, how do we handle this dilemma? And I'll just give you my personal experience. I spent many years as a judge. Durante muchas décadas, he trabajado como árbitro, lo cual es similar a un juez informal. Cuando actúo como árbitro o juez, noto una diferencia dentro de mí en comparación con cuando soy mediador. Mantengo una distancia equidistante de ambas partes involucradas. Permanezco personalmente distante, lógico y emocionalmente inaccesible. No tomo partido hasta el momento de la decisión. En ese momento, estoy obligado a elegir un lado sobre el otro. Debido a esta obligación, debo mantenerme neutral, lo que significa no favorecer a ningún lado. Debo ser imparcial, así es, imparcial y sin prejuicios. Sin embargo, en la mediación, tengo la libertad de hacer todas estas cosas porque no tengo el poder de decidir. Puedo estar personalmente involucrado y conectado con ambas partes. Impartial, exactly right. Unbiased, impartial. In mediation, however, I am able to do all of these things because I have no power to decide. I can be personally present. I can be connected to both sides. I can appreciate what they're really going through. I can be emotionally available. Puedo entender lo que realmente están experimentando. Puedo estar emocionalmente presente. Aquí es donde entra en juego el concepto. Puedo ser imparcial, o más bien, omniparcial, lo que significa ser justo con todos. Sin embargo, para hacer esto, necesito distinguir entre favorecer a una persona y tener un sesgo igual hacia ambos. La segunda cosa que necesito hacer es recordar la declaración de Roger Fisher y William Ury en su libro, Getting to Yes. Ellos aconsejan separar a la persona del problema, ser amable con la persona y duro con el problema. Esto significa que estar del lado de ambas personas no significa que esté de acuerdo con ellas. No significa que sus sugerencias sean correctas. It doesn't mean that what they're suggesting is true. It means that I am going to search for the human being and never lose sight of that human being in everything that I do. And I will make that human being central, not what they're advocating, not what their position is, but this gives me access to their underlying interests. It allows me. Esto significa que mi enfoque estará en el individuo, sin perderlo de vista en todo lo que hago. Priorizaré a la persona, no su defensa o posición. Este enfoque me brinda una visión de sus intereses subyacentes. También me permite comprender su estado emocional y trabajar desde adentro. Puedo ayudarles a pasar de un lugar de miedo o enojo a un lugar donde reconozcan de qué se trata su miedo o enojo. Tomemos el enojo como ejemplo, ya que todos en conflicto lo experimentan. A partir de mis 4 décadas de experiencia en la resolución de conflictos, he aprendido una verdad simple. Las personas no se enojan por cosas que no les importan. Por lo tanto, todo enojo tiene sus raíces en el cuidado. Therefore, we can have two different conversations. What are you mad about? And what do you care about? Guess which one is going to be most successful? It's going to be the one about caring. So, in any zero-sum contest, like litigation. Entonces, podemos participar en 2 tipos distintos de conversaciones. Una puede ser sobre lo que te enfada y la otra puede ser sobre lo que te importa. ¿Puedes adivinar cuál es probable que sea más exitosa? Es la que trata sobre lo que te importa. En cualquier situación donde haya un claro ganador y perdedor, como en un litigio o una votación, la neutralidad es crucial para evitar favorecer injustamente a un lado sobre el otro.
Sin embargo, lograr una neutralidad absoluta es imposible. Esto se debe a que todos nacemos con ciertas características, como ser hombre o mujer, blanco o negro, rico o pobre, y todo lo que hay en medio. Las creencias religiosas también juegan un papel, ya sea que seas católico, protestante o sigas otra fe. Si una decisión que involucra a una mujer pobre, negra y católica es tomada por un hombre rico, blanco y protestante, es imposible que él comprenda completamente su perspectiva. We say that what neutrality means is that you're not judging someone who's part of your family, but aren't all men family to one another on some level? Entonces, en un nivel muy sutil, decimos que la neutralidad significa no juzgar a alguien que es parte de tu familia. ¿Pero no es cada hombre una familia para otro en algún nivel? ¿No es cada mujer, cada católico, cada protestante, cada persona rica, cada persona pobre? Todos comparten un conjunto de suposiciones culturales. Como juez, puedo decirte que es realmente difícil dejar de lado esas suposiciones. Pero si eres parte de un proceso de suma no cero, eres libre de convertirte en quien eres. Evitas lo que la neutralidad pretende evitar, que es el sesgo hacia un lado. Esto no se logra eliminando el concepto de sesgo, lo cual es más desafiante, sino siendo igualmente sesgado hacia todos. Not by canceling the idea of bias, which is more difficult, but by becoming equally biased for everyone. I find that hugely fascinating, because this. Me parece increíblemente fascinante. Este enfoque, derivado del conflicto y el análisis de conflictos, es bastante raro en la literatura de neutralidad y relaciones internacionales. Entonces, lo que estás sugiriendo es que establece perfectamente los fundamentos del problema filosófico subyacente al problema político. También suelo enfatizar que en un contexto político, es desafiante lidiar con actores poderosos y multidimensionales. Estos no son solo individuos solitarios, sino que incluyen al embajador, al presidente, al vicepresidente y al parlamento. Se vuelve realmente difícil determinar quién toma las decisiones. En este contexto, uno de los desafíos de la neutralidad es que la neutralidad política, en un sentido más amplio, nunca es neutral en cuanto a los resultados. Por lo general, una de las dos partes tiene que beneficiarse más al mantener la neutralidad. Por lo general, esta es la parte más débil. La parte más débil necesita obtener más beneficios, mientras que la parte más fuerte obtendría más beneficios si eligiera un lado. Si pudieras persuadirlos, claro está. Me interesaría saber si tienes alguna idea sobre cómo la omniparcialidad puede afectar esta dinámica de poder entre los participantes. Excellent question and really wonderful observation. I think you're quite right, absolutely right about how the present system works. Gran pregunta y observación perspicaz. Tienes toda la razón acerca de cómo opera el sistema actual. He escrito otro libro, que quizás no hayas visto. Me alegraría enviarte una copia digital si estás interesado. El libro se titula Política, Diálogo y la evolución de la democracia. La última parte, la evolución de la democracia, discute la transición de un sistema basado en el poder que solo pretende ser democrático a una democracia representativa o parlamentaria. En este sistema, representas a un partido o a una facción, y estas facciones deben aprender a coexistir. A faction, and now these factions have to figure out how to get along with one another. But I can tell you that if you take those people and you put them into a small group, pero puedo asegurarte que si reúnes a estas personas en un pequeño grupo, digamos de 4 a 6 personas, y les haces las preguntas correctas, dejarán atrás todas sus preconcepciones. Por ejemplo, colaboré con mediadores más allá de las fronteras. Organizamos diálogos en Atenas entre ciudadanos griegos e inmigrantes. También trabajamos con mediadores griegos. Disculpa un momento, colaboramos con mediadores griegos. Perdón por eso. Sí, nos asociamos con mediadores griegos para guiarlos sobre cómo facilitar estos diálogos. Aquí están las primeras 2 preguntas. También están presentes líderes de organizaciones que están comprometidas con estos resultados. La primera pregunta es: we worked with Greek mediators to help them figure out how to conduct these dialogues. Here are the 2 opening questions. And in present are people who are
heads of organizations. ¿Alguna vez has sido el nuevo en tu vida, en una familia, vecindario, escuela o lugar de trabajo? Todos los demás han estado allí por un tiempo. ¿Puedes recordar qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? Ahora, consideremos el segundo escenario. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que has estado en una familia, escuela, vecindario o lugar de trabajo por un tiempo? Luego, llegan nuevas personas y cambian todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te trataron? ¿Puedes compartir qué sucedió? En este punto, no estamos discutiendo la inmigración. Sin embargo, todos han comenzado a darse cuenta de cómo se siente ser el nuevo. También entienden cómo se siente haber estado por un tiempo y luego experimentar que todo cambie. Una vez que entendemos estos sentimientos, podemos comenzar a abordarlos. Pero no es tan simple como eso. También necesitamos enfrentar los problemas reales. And then we can start to work on it. But it's not just that simple. We then have to tackle the actual problems. Not you are the problem, but what are the problems? El problema no eres tú, sino más bien los problemas que ambas partes reconocen como legítimos. Estos problemas nos impiden trabajar juntos para resolverlos. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer juntos, por consenso, a quienes tienen el poder? Permíteme darte otro ejemplo. He facilitado numerosas sesiones de negociación colectiva entre el trabajo y la dirección. En una sesión, entré a una sala con una gran mesa alrededor de la cual se sentaban unas 25 personas. Los representantes laborales estaban en un lado y la dirección en el otro. Antes de comenzar, fui a un pizarrón al frente de la sala y dibujé una imagen de la mesa. Marqué un lado con X y el otro con O. Luego, les pregunté, ¿qué sucederá predecible e inevitablemente en cualquier conversación que tenga lugar alrededor de una mesa como esta? Todos conocían la respuesta. To any conversation that takes place around a table like this. They all know. They all know. Todos lo sabían, expresaron sus pensamientos, y dibujé una línea en medio para ilustrar la situación. Diagramé todo el escenario. Luego, les pregunté si este era el tipo de conversación que querían tener entre ellos. Respondieron negativamente. Entonces les instruí que recogieran sus sillas y se movieran a un lugar en la habitación. Debían sentarse junto a la persona con la que más necesitaban y querían conversar. La atmósfera cambió instantáneamente. Tales transformaciones pueden ocurrir rápidamente. El desafío radica en hacer la transición a una forma más avanzada de democracia, una democracia basada en intereses. Este tipo de democracia permite la existencia de partidos y facciones. Sin embargo, nuestro objetivo principal es entablar discusiones entre nosotros. Buscamos hacer preguntas que no puedan ser respondidas únicamente por una facción o partido. Te estoy hablando desde Suiza, donde tenemos un sistema democrático directo. Una característica clave de este sistema es el referéndum, que permite que las decisiones legalmente vinculantes sean tomadas por el público. Este sistema resulta en que las facciones del Parlamento tengan que reorganizarse constantemente según el tema en cuestión. Esta constante reorganización significa que en Suiza no hay oposición. No es preciso hablar de una oposición porque cada uno de los 5 o 6 partidos siempre está en una situación de reparto de poder. Todo esto se debe a la estructura de nuestro sistema. Yes, exactly. Here's a last example I'll give you. Sí, exactamente. Te daré un último ejemplo. Para aquellos de ustedes que están viendo o escuchando este podcast, puedo hacer 3 tipos de preguntas. El primer tipo de pregunta podría ser, ¿quién es la persona más vieja en esta llamada? ¿Quién es el más alto? ¿Quién vive más cerca del centro de París? ¿Quién vive más lejos? Observa que solo hay una respuesta correcta para cada una de estas preguntas. El segundo tipo de pregunta podría ser, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto mides? ¿Dónde vives? Para estas preguntas, hay una única respuesta correcta para cada persona. How old are you? How tall are you? Where do you live? And now there's a single correct answer for each person. Order of question number 3. What issues are you facing at whatever age you are at? What is your... La pregunta número 3 es, ¿qué desafíos estás enfrentando en tu edad actual?
¿Cómo te afecta tu altura? ¿Qué aspectos de tu área de vida disfrutas? ¿Qué partes de tu área de vida no te gustan? Observa que cada pregunta transita de poder a derechos a intereses. Sin embargo, todas se mueven de preguntas que pueden ser respondidas dentro de un sistema u estructura organizativa o algún conjunto de criterios abstractos, a algo mucho más interesante. ¿No es más intrigante descubrir los desafíos que estás enfrentando en tu edad actual? Ese es el concepto. Es algo que todos podemos hacer y aprender. Cuando lo aplicamos a nivel político y lo vinculamos a la resolución de problemas basada en consenso, se vuelve increíblemente poderoso. And when we do it on a political level and connect it to consensus-based problem solving, then we've got something really powerful. That is a wonderful way to Esta es una excelente manera de concluir. Ken, necesitaría mucho más tiempo para adentrarme más en tus pensamientos. Espero que tengamos otra oportunidad de conversar porque creo que tienes una comprensión única. No solo sabes cómo analizar problemas, sino también cómo resolverlos. Tu enfoque implica repensar situaciones para mejorarlas. Ken, aprecio tu tiempo y concluiré nuestra discusión aquí. time, and I will end it here. Gracias, Pascal. Lo aprecio mucho.